La verdad que los países hispanos son una grandísima bendición. Siempre me ha sorprendido, cuando he visitado, ver que son países con muchas cosas buenas. Muchos de ellos con una gran riqueza natural, muchos recursos naturales. Y sobre todo la gente, ¿no? Gente buena, simpática, amigable. Es muy fácil, ¿verdad? Conversar con cualquiera. Eso es algo especial, ¿verdad? Tienen muchas cosas buenas. Pero con todas esas cosas buenas, lo más sorprendente es que hay mucho sufrimiento. Hay dificultades ideológicas muy marcadas, divisiones. Hay mucha corrupción en los políticos, ¿verdad? Hay países que todos los presidentes, sin excepción, están en la cárcel. También hay delincuencia. Y también, desgraciadamente, hay muchas familias desestructuradas. Y algo que me sorprende también es que la gente, mayormente los no creyentes, tienen experiencias espirituales, con demonios, sueños, presencias. Muchos, de verdad, uno empieza a hablar, abre su corazón y es algo muy común, ¿verdad? Por eso son países con tanto potencial, pero realmente no terminan de levantarse. Y están sufriendo. ¿Cuál es la razón? Es muy importante, ¿verdad? Siempre conforme a la palabra de Dios, que es la verdad, tenemos que ver todo. Nuestro pensamiento es respetable, pero no es la verdad muchas veces. La verdad es la palabra. La Biblia es la palabra de Dios y los verdaderos discípulos son los que permanecen en la palabra. La palabra nos muestra que el mayor problema de los países hispanos, que no están funcionando por la idolatría. Esa idolatría que lo llena todo desde tiempos inmemorables, que nos afecta todavía más de lo que pensamos. En Éxodo 20, 4 y 5 son los 10 mandamientos, la ley moral, el decálogo. Ahí el Señor habla claramente. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellos ni los adorarás. Lo habla claramente y dice que viene desastres hasta la tercera y la cuarta generación. Solo la Biblia, solo Dios está hablando claramente que no caigamos en idolatría. Y Pablo en 1 Corintios 10:20 dice que detrás de esas estatuas, ídolos, imágenes, que por supuesto son hechas por el hombre, no son nada de por sí, pero al adorar esas cosas, detrás está Satanás y los demonios. Y la gente, aunque sea por ignorancia, al hacer idolatría está abriendo puertas para que Satanás, los demonios obren en su vida, en su familia. Es algo realmente atemorizante. Pero la gente, como esa cultura de idolatría está tan grabada, y como la gente sufre separada de Dios, no tiene más remedio que hacerlo. Y a través de eso, ¿cuál es el objetivo de Satanás? El Señor lo dice en Juan 10:10, primera parte, que este Satanás ha venido a hurtar, a matar y a destruir, y lo hace desde el principio, porque es homicida desde el principio. Y hurtar, siempre me sorprende, es distinto que robar. Robar, uno se da cuenta que le han robado, pero hurtar, te roban, pero ni te has enterado. Es al descuido que dicen. Pero cuando te das cuenta no tienes nada, ¿verdad? Y ese Satanás que es astuto, te va quitando poco a poco la bendición, te va secando poco a poco, no te das cuenta, pero llega un momento que todo explosiona, ¿verdad? Por eso tenemos que abrir los ojos, darnos cuenta, como evangelistas, qué es lo que está realmente siendo
la raíz de los problemas en nuestros campos hispanos, porque Dios quiere que estemos dándole la respuesta. Y la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra cuál es el comienzo de la idolatría. Es una estrategia de Satanás. Ezequiel 28. Dios crea a Satanás, Lucifer, cuasi perfecto. Él era querubín protector, dice la palabra. Él era casi perfecto, pero este ser quiso adoración para él. Por eso Isaías 14, ahí dice que cayó grandemente. Cayó, por supuesto, la criatura no puede vencer a nuestro amado Dios creador, que es omnipotente. Y en Apocalipsis 12, del 1 al 9, él engañó a un tercio, una tercera parte de los ángeles del cielo. Eran sus seguidores. Él buscaba idolatría, que lo adoraran a él. Pero la palabra dice, solo a Dios adorarás. Por eso son consecuencias de fracaso la idolatría. Y aparece este ser en el huerto del Edén, a través de una serpiente astuto. Él hace que el hombre rompa su relación con Dios para que el hombre no adorara a Dios, empezar a caer en idolatría. Por eso en Génesis 3:15, cuando Dios por primera vez habla de la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, lo que nos está explicando que empieza una batalla espiritual entre la mujer y la serpiente, entre el evangelio y la religión que tiene como centro la idolatría. Empieza ya una pelea, ¿verdad? Lo vemos a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la historia, y lo podemos ver hoy en día. Es así. Por eso en Génesis 11, allí en Babilonia, vemos que se levanta pues una falsa diosa, Semíramis, la mujer de Nimrod, ese gran cazador. Era alguien que adoraban y empezaron al morir a adorarlos como dioses. Sobre todo Semíramis, la diosa madre, la diosa de la fertilidad, ¿verdad? Y eso se expandió desde Babilonia, fue cambiando de nombre, adaptándose a culturas, pero es siempre la misma manera desde el principio. Vemos que luego en Éfeso le llaman Diana, también Artemisa, es lo mismo, la diosa madre, la diosa de la fertilidad. Los griegos Afrodita, luego los romanos Cibeles, la diosa madre. Y eso llenó el mundo entero. En el año 313, con el emperador Constantino, pues ahí ya legalizan el cristianismo. Ya es legal en todo el imperio romano. Y en el 380 el emperador Teodosio pues hace el cristianismo como religión oficial de todo el imperio. Ya todos tenían que ser cristianos, pero claro, eran paganos la mayoría. Y uno no es cristiano solo por cambiarse el nombre, si no hay un arrepentimiento genuino, si no hay un nuevo nacimiento al creer en Jesús el Cristo, uno no es cristiano nominal, por fuera, ¿verdad? No es un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo. Pero claro, si te obligan, pues tienes que hacerte pasar por cristiano y empiezas a mezclar, que es lo que ocurrió, ¿verdad? Por eso vemos como en el concilio de Éfeso 341 después de Cristo decidieron ya adorar a María, es decir, esa diosa madre que desde Babilonia fue llenando el mundo entero, le pusieron o la pintaron con un nombre cristiano, María. Por supuesto, no es la madre de Jesús, en absoluto. Es esa diosa madre, ese ídolo que le han pintado, le han cambiado el nombre para que la gente fuera más fácil y asimilar el cristianismo. Y desde entonces hay Marías con todos los nombres, ¿verdad? Y en cada nación donde ha llegado, en los países hispanos, le han puesto su propio nombre, su propia figura, lo han adaptado, ¿no? Ya han mezclado con las religiones paganas, que es el sincretismo. Por eso se ha hecho algo bien popular, desde tiempos inmemorables. Y la gente sufre, piensa, en verdad, que es Dios. Incluso enseñan que María aplastó la cabeza de la serpiente, enseñan que María es intercesora. ¿De dónde sacan esa barbaridad? Aparece en Juan
Juan capítulo 2, el primer milagro de Jesús allí en Canaán, cuando se quedaron sin vino. Como María le dijo a Jesús, se han quedado sin vino. Dice, uy, ella es intercesora, ¿no? Pide a Jesús por nosotros para que nos solucione los problemas, pero eso no tiene nada que ver con el texto bíblico, ¿verdad? Está sacado de contexto, porque es una idolatría, solo a Dios adorarás. Y todo lo demás es idolatría, y toda la idolatría trae desastres no solo a nuestras vidas, hasta la tercera y la cuarta generación, como vemos a la luz de la Escritura, como vemos a la luz de la historia. Todos los países idólatras, grandes imperios como Egipto, Babilonia, Roma incluso, fueron totalmente destruidos, porque eran imperios basados en la idolatría. Y hay que abrir los ojos como evangelistas, entender esta estrategia de Satanás, porque es algo demasiado popular, ¿verdad? Me acuerdo de una hermana hispana que empezamos a ir a su casa a compartir el evangelio, y ella adoraba a María. Tenía ahí una imagen en el salón de su casa. Entonces, recibiendo la guía, cada semana íbamos, mi esposa y yo, y compartíamos la palabra. La palabra de Dios es poderosa, es luz. Por eso esa hermana empezaba a preguntar. Yo le hablaba de Cristo, pero, claro, el Espíritu Santo obra, ¿verdad? Y ella empezó a preguntar, porque ella era una persona preparada en su religión. Era maestra de su religión. Por eso empezó a preguntar, y yo siempre decía, a ver, vamos a buscar en tu misma Biblia, vamos a buscar en tu Biblia. Y mirábamos los pasajes, y claro, la palabra es poderosa, le chocaba, le golpeaba fuertemente. Y me preguntaba, y yo le enseñaba con la palabra. Siempre la consejería bíblica, todo con la palabra. Hay que llevar a la gente a la palabra, cuyo núcleo es Cristo. Esa es la verdadera sanidad. ¿Qué ocurrió? Pues se dio cuenta que es verdad, que adorar a María no es lo que dice la palabra, que es idolatría. Y luego, ¿qué me dijo? Después de darse cuenta ella misma. Uy, pero si dejo a María, pobrecita, entonces ¿qué va a hacer sin mí? Se pensaba que ella cuidaba a María, era su cariñito, era su bebito. Hasta ese punto. Este Satanás se engaña, ¿verdad? Eso es un demonio que se disfraza, que te ataca, que viene a hurtar, matar, destruir tu vida, y lo está haciendo. Recuerdo también una persona que conocía, pues que gastaba toda su plata para ir a un santuario a adorar a esa María, y estaba enfermo, se caía a trozos, cada vez tenía una dolencia peor. Y yo decía, ¿pero qué fruto estás teniendo? No, pero es que el Señor quiere que suframos. Pero Cristo ya sufrió por nosotros en la cruz una vez para siempre. Él quiere darnos vida. Bueno, por supuesto, Dios puede permitir y permite problemas para bendecirnos, pero lo que te ocurre a ti es la consecuencia de la idolatría. Pero no podía ver. Estaba tan atrapado. Por eso tenemos que levantarnos. Ustedes son muy importantes, son esos guardas que Dios ha llamado en cada región para resplandecer la luz, para que la oscuridad sea quebrantada. Por supuesto, la idolatría no podemos quitarla humanamente. Recuerdo un hermano que no tenía mucha madurez espiritual y tomó un hacha, entró en una catedral y empezó a romper las estatuas. Imagínense. Y él era sincero, ¿verdad? Pero por supuesto eso no es la manera, ¿verdad? Incluso un pastor vi un vídeo que ponía allí en el escenario una estatua y cogía también un palo y lo rompía allí, ¿no? Pero eso no es la manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es externo, no se trata de romper las estatuas. El problema está dentro de las personas. Hay que ir al fundamento. Lo otro es exterior. No es la manera de Dios, no tiene realmente respuesta hacerlo de esa manera, todo lo contrario. Hay que ir al fundamento, hay que sanar el fundamento. Solo Cristo puede sanar el fundamento, pero Él lo hace a través de nosotros. Por eso lo que Dios necesita en esta época es un evangelista con el poder espiritual para dar esa sanidad fundamental.
en su región, donde se levanta esa idolatría. Dios quiere primero que usted tenga ese poder espiritual como Pablo, para que Dios le pueda utilizar para dar esa sanidad fundamental a las personas dentro individualmente. Esa es la obra que solo Cristo puede hacer y lo tiene que hacer a través de nosotros. Por eso Pablo, aunque humanamente era débil, estaba incluso enfermo, Pablo, con ese poder, fue utilizado por Dios para transformar esa ciudad de Éfeso, que era la capital de Asia, un lugar idólatra en gran manera, donde estaba ese templo de Diana de los Efesios, donde venían a hacer idolatría del mundo entero. Pero Pablo, con ese poder, dando primero sanidad espiritual, sanidad fundamental, realmente fue utilizado para transformar todo Éfeso. Y es lo que Dios quiere que estemos experimentando en nuestros campos. Por eso lo primero es la sanidad fundamental. Pablo, cuando llegó a Éfeso, dice Hechos 19, versículo 2, se encontró con unos supuestamente discípulos. ¿Qué les preguntó? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y hay que chequear. Tenemos que confirmar el estado espiritual. Es lo primero. Hay personas que van a la iglesia años, no son creyentes, no han nacido de nuevo espiritualmente. Por eso no pueden tener respuesta y están dando problemas y teniendo problemas y no pueden ser utilizados para el evangelismo. Primero, hay que chequear como evangelistas las personas de nuestra región. Yo es que creo en esto, yo creo en lo otro. Pero a ver, esa persona ¿de verdad ha recibido la salvación? No, yo creo en Jesús, pero igual él cree en Jesús a su manera, que no tiene ningún poder para salvarlo. Tiene que ser Cristo conforme a la palabra. Por eso hay que chequear. Y es lo primero que hizo Pablo, es lo primero que tenemos que hacer para poder dar esa sanidad fundamental. Por eso Pablo, a los hermanos de Éfeso, ¿qué escribe? Ahí está mostrando cuál es su verdadero problema. Efesios 2, del 1 al 3, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese es el estado del no creyente, muerto en sus delitos, en sus pecados. ¿Qué delitos? El delito de Adán y Eva. Ellos delinquieron, rompieron la ley, el pacto. Por eso la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23, quedaron separados de Dios, y separado de Dios el hombre no es nada, no puede hacer nada. Bueno, hace muchas cosas, pero no funciona ninguna. Porque fue creado para estar con Dios. Y son como zombies, con perdón. Muertos vivientes. Así es, por supuesto, comen, trabajan. Pero es un nivel como, con perdón, como los animales. Comer, dormir, trabajar. Fuimos creados seres espirituales, pero por esos delitos y pecados hemos muerto espiritualmente. Y en ese estado una vida no puede funcionar. No solo eso, versículo 2. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe? Es Satanás. Satanás que gobierna a las personas separadas de Dios. Satanás que nos robó la autoridad que Dios nos había dado inicialmente. Porque el hombre desobedeció a Dios y obedeció a Satanás. Le cedió la autoridad. Por eso es el príncipe de este mundo. Y él ha creado un sistema que llamamos el mundo, la corriente de este mundo, donde hay valores, donde hay paradigmas, donde hay patrones, donde hay ideologías que son engañosas. Parecen brillantes, todos la hacen, la multitud la siguen, pero llevan al sufrimiento y al fracaso la humanidad. Tú tienes que tener buenas marcas, vestir con la mejor ropa, tienes que tener éxito, el mejor carro, la mejor casa. Si no eres un fracasado, no eres nadie, te desprecio, eres un perdedor. Mentira. Mentira, la Biblia no dice eso. Tú tienes que tener estas medidas, tienes que tener ese tamaño. Si no, no vales, eres un perdido. Mentira. ¿Cuántos jóvenes, cuántas jóvenes con esos patrones incorrectos realmente se sienten que no son nada, las desprecian, les hacen bullying? Todo es el sistema del mundo.
son todo mentiras para hacer sufrir, para engañar. O a través de la música, la cultura de la oscuridad, Satanás sigue dando, a través de la cultura, ese mismo mensaje que daba al principio. Tú puedes ser como Dios. Y son ideologías que están dando en el colegio, por eso todos conocemos. Un niño que está sufriendo, le dice, no, tú puedes ser una mariposa, tienes derecho, tú puedes volar, realmente pareces una mariposa, es verdad, soy una mariposa, pero es un niño. Y él se deja influenciar porque es inmaduro. Pero los padres no tienen derecho a decir nada, es ilegal, déjalo que sea una mariposa, que vuele. El problema es que no es una mariposa, y aunque lo diga la ley, no es una mariposa, y aunque lo diga el Estado, no es una mariposa. Y no puede volar. Y si le haces creer que es una mariposa e intenta volar, se va a caer. Y va a sufrir, el problema es que va a sufrir. Y cuando se dé cuenta ya no podrá cambiar. Es la estrategia de Satanás. Y lo está haciendo continuamente, por eso la palabra es tan certera, porque es la verdad. Siguiendo la corriente de este mundo. No solo eso, no solo el hombre está separado de Dios, no solo está bajo el poder de Satanás. Versículo 3. Vivimos en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Cuando el hombre pecó, empezó a tener una naturaleza de pecado, que ya tiende a pecar. Al ser pecadores, cometemos pecados continuamente sin poder evitarlo. La palabra pecado viene del griego hamartía. ¿Qué significa? Fallar el blanco. Es decir, que uno lanza con un arco una flecha y no llega a la diana. Cae antes o pasa por detrás. Es decir, que no podemos ser lo que Dios quería originalmente que fuéramos. Es lo que quiere decir. Ese es el pecado, que es como una lepra, una destrucción, que son cadenas espirituales que está atrapando a la gente y haciéndole sufrir. Por eso hace falta esa sanidad fundamental. Y Pablo escribe con todo su corazón a los hermanos de Éfeso, y tenemos que estar dando la palabra claramente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa para que puedan entender cuál es su estado, que vean su problema. ¿Y cuál es la respuesta? Versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cristo, por el amor de Dios, Él nos amó. Él nos amó primero, dice la palabra. Por su misericordia, que es no darnos lo que merecíamos. Merecíamos la muerte, el pecado, porque éramos pecadores, pero Él nos dio la vida. Por eso Cristo vino, Él pagó por nosotros, Él cumplió esos tres oficios, verdadero rey, verdadero sacerdote, verdadero profeta. Él solucionó ese problema fundamental, quebrantó las tres maldiciones, murió y al tercer día resucitó. Solo Cristo. Y esta salvación tan grande, como dice versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es por gracia. A través de la fe. Y es un don de Dios, un regalo. No por obras para que nadie se gloríe. Por eso tenemos que compartir ese regalo, ¿verdad? Hay que dar ese regalo, mostrar conforme a la palabra cuál es su problema, pero sobre todo, señalar el regalo de Dios, la respuesta eterna de Dios, Jesús el Cristo. Solo a través de Cristo pueden tener esa sanidad fundamental. Ahí van a cambiar sus corazones. Ahí van a tener la verdadera sanidad. Hay que ir ahí a lo fundamental. Porque si llegamos a casa y vemos la cocina llena de agua, por supuesto, ese agua es un problema y hay que quitarlo, ¿verdad? Pero si quitamos el agua del piso y no hacemos nada más, no estamos realmente solucionando el verdadero problema, solo el de fuera. El verdadero problema es la tubería, que tiene un agujero, una grieta. Si no cambio la tubería, volverá a llenarse el piso de agua,
Por eso hay que ir a lo fundamental. Y solo Cristo puede darnos la sanidad fundamental. Por eso Pablo es lo primero que chequeó. Y es lo primero que ustedes tienen que chequear. No se dejen engañar por la apariencia. Tenemos que poder, con ojos espirituales, ver si esa persona de verdad ha nacido de nuevo espiritualmente. Y si no, hay que compartir claramente el Evangelio, como hizo Pablo. Él lo hizo. Aparece Hechos 19, del 1 al 7. Ellos pudieron recibir la salvación, pudieron ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo primero, para que puedan salir de la idolatría. ¿Qué es lo segundo? Tenemos que estar dando esa sanidad del estado espiritual. Muy importante. Eso es lo que tenemos que estar compartiendo. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a veces estamos como un poco en la luna, pero no quiere decir eso. Mi estado espiritual hay que restaurarlo. ¿Por qué? Porque ya Cristo, que tiene el poder del cielo y de la tierra, toda la autoridad, todo el poder, esa bendición la tengo que disfrutar. Por eso Pablo después fue a la sinagoga, Hechos 19:8, allí en Éfeso, ¿verdad? Y durante 3 meses, ¿qué habló? Del reino de Dios. Tenemos que disfrutar del poder del trono, es lo que significa. Fíjense qué bendiciones tenemos. Hay que cambiar nuestro estado espiritual. Tenemos que estar disfrutando para que el reino de Dios se establezca, para que se levanten las obras del reino de Dios en nuestros campos, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros y estamos sentados con Cristo. Esa autoridad que Él tiene, la tenemos que utilizar, disfrutar, ese poder. Por eso, como creyentes, muchas veces, si somos sinceros, no estamos teniendo victoria. ¿Por qué es? Porque todavía tenemos torres incorrectas, fortalezas. No podemos salir de ahí, pensamientos incorrectos, heridas. Por eso hay que estar recibiendo esa sanidad del estado espiritual, empezar a disfrutar del poder que Cristo está con nosotros, Él ha obtenido para nosotros. Por eso en la palabra muchas veces aparecen montañas, desiertos, lugares tranquilos, donde los siervos de Dios, que no tienen buen estado espiritual, se concentran. Como Moisés en Horeb, Elías, incluso Pablo en Arabia. Son tiempos especiales, donde ellos empiezan, a través de la oración, a través de tomar la palabra, a concentrarse en Cristo. Y esa parte es fundamental, muy importante. Para que Dios nos utilice, no solo tenemos que dar sanidad fundamental, hay que ayudar a que los creyentes y los nuevos creyentes puedan cambiar su estado espiritual, porque con nuestro poder no podemos salvar nuestra región, no podemos salvar nuestra familia. Por eso, que salgamos de todo engaño de debilidad. Estamos sentados juntamente con Cristo, tenemos y podemos disfrutar de esa autoridad, de ese poder que Él tiene. Hay que disfrutarlo. Y Pablo lo hacía, por eso él oraba continuamente. Orar sin cesar, orando en todo tiempo, continuamente orando. Y esa oración que disfruta, que puedan disfrutar esa oración especialmente por las mañanas. Mi tiempo secreto con Dios, como dice Mateo 6:6, es importantísimo que podamos establecerlo en nuestra vida. También la oración de autoridad para quebrantar la oscuridad, también la oración por el evangelismo. Pablo lo hacía continuamente y lo hizo en Éfeso, por eso allí los discípulos empezaron a tener sanidad también de su estado espiritual. ¿Y qué es lo que va a venir? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar, testigos. Con ese poder el Señor nos levanta
como testigos para mostrar la bondad, el poder de Cristo a través de nosotros. Pablo era un testigo. Pablo levantaba a esas personas, le daba sanidad fundamental con el Evangelio, les ayudaba a disfrutar del poder de Dios, cambiando y dando sanidad a su estado espiritual, y luego se levantaba esa sanidad de la realidad espiritual. Ahí cambiaba el campo de manera real. Porque se levantan como testigos. Dios nos levanta como testigos. Y luego, ¿qué hay que hacer? Ya está todo preparado. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Está todo preparado. Pablo, él disfrutaba del poder espiritual en Éfeso. Y él podía ver cómo estaba todo preparado. Por supuesto, Pablo llevaba una vida de santidad, una vida que agradaba a Dios. No solo cuando lo veían, cuando estaba solo. Por eso, esas buenas obras. Somos salvados por fe para buenas obras. La salvación es solo por gracia a través de la fe. Pero una vez salvo, si uno es salvo de verdad, ahí hace las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Las que Dios tiene preparadas. Dios las tiene preparadas cada día. Con ese estado espiritual vamos a poder estar en esas buenas obras, haciendo esas buenas obras con el poder de Dios. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Por eso cuando se levantó esa disputa en la sinagoga, Pablo los llevó a la escuela de Tirano. Estaba todo preparado, ese lugar para cada día durante 2 años compartir la palabra. Luego la gente era sanada, dice. Liberada de demonios, estaba todo preparado. Dios utilizaba a Pablo. Luego llegó un punto que muchas personas de Éfeso que hacían magia, adivinación, tomaron los libros, los metieron en la plaza, hicieron una montaña, los quemaron. Se levantó la sanidad de la cultura. Está todo preparado. Dios hace la obra. Versículo 20 dice, crecía la palabra de Dios. Hechos 19:20, crecía la palabra de Dios, es decir, que se levantaban los discípulos. Ya los discípulos se estaban reproduciendo espiritualmente. Iba creciendo el reino de Dios en Éfeso, la oscuridad iba cayendo, pero Dios lo hace a través de los testigos, lo tiene preparado, y es lo que Dios quiere hacer en sus regiones, en sus campos. Por eso apliquen la palabra. Veremos las evidencias. Y llegó un momento que Demetrio, que era un artífice de templos de Diana en pequeñito, ¿no? Pues levantó una revuelta. ¿Por qué? Porque se quedó sin clientela. Todos se convertían y ya no iban a hacer idolatría al templo, ya no compraban esos templos de idolatría para sus casas. Claro, se resintió. ¿Qué quiere decir eso? Que se levantó la sanidad de la economía. Esa economía que se gastaba para la oscuridad, se empezó a utilizar para la luz, para el Evangelio. Cambió todo Éfeso. Esa idolatría cayó totalmente. Es un milagro lo que ocurrió en Éfeso. Y es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, en nuestros campos, regiones, naciones, en las naciones hispanas y hasta lo último de la tierra. Por eso que tomen esta palabra y que podamos desafiar con ella. ¿Cuál es la conclusión? Que determinemos la concentración. Pablo se concentraba hasta el punto, segunda de Corintios 12:2, que orando dice que fue hasta el tercer cielo. Hasta ese punto se concentró. Y esa es la llave. Dios lo hace a través de los evangelistas que tienen el poder para dar la sanidad fundamental. Por eso, cada día marquen un tiempo, tengan la concentración de la vida, la palabra que es viva y eficaz. Hay que concentrarse en la palabra, en la Biblia. Esta Biblia hay que romperla de leerla, de estudiarla, de escribirla, no de tenerla ahí olvidada en la estantería. Física. Que se grabe en sus vidas. Esa es realmente la mejor manera de tener sanidad, de estar firmes, maduros, porque vamos a tener la vida perdón, a través de la palabra.
Luego la concentración del poder. ¿Qué es eso? La oración. Si empiezan a orar, si empiezan a entrar en la palabra, ahí Dios nos habla, porque Dios es vivo. Él habla a través de su palabra, cuando nos tenemos el tiempo de escucharlo. Si vamos apresurados, no escuchamos nada. Pero si nos tomamos el tiempo, Él nos habla a través de la palabra. ¿Y qué sigue luego? Yo le hablo a Dios. Eso es la oración. Y es así. Tienes ganas ya de hablar, de alabar, de darle gracias o a veces pedir perdón porque la palabra te ha hablado y te ha mostrado algo incorrecto. Y ahí empieza de verdad a crecer esa relación. Y luego concentración en las evidencias. ¿Qué es eso? El evangelismo. Ahí se van a levantar evidencias cada día. Porque Dios, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué pidió Jesús que oráramos? ¿Por qué? Por obreros. Porque la mies es mucha. La gente está preparada. En su región la gente está preparadísima. Pero somos de verdad esos discípulos que están disfrutando del poder de Dios, que están preparados para que Dios pueda utilizar, como utilizaba a Pablo, bueno, a cada hermano que aparece en la palabra. Eso es posible, por supuesto, es el deseo de Dios. Por eso, que sean esos discípulos que se concentren, como Pablo, en la palabra, en la oración, en el evangelismo, que levanten su tiempo secreto con Dios. Esa es la torre de Dios. Ahí toda torre incorrecta sale sin esfuerzo. Y ahí empiezan a levantarse esas obras. A través de ustedes se levantará la sanidad fundamental, se levantará la sanidad del estado espiritual, incluso la sanidad de la realidad espiritual. Como en Éfeso, en sus regiones, la oscuridad caerá y el reino de Dios se establecerá. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que tomen esa palabra que Dios nos da y que Dios va a cumplir si la tomamos y oramos con ella.